En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Cuando uno empieza una cosa bien, seguramente tiene que terminar muy bien. Y por eso yo les quiero proponer que empecemos el año nuevo muy bien. Y a veces lo que uno necesita es sincerarse, reconocer sin justificaciones errores, pecados, faltas, omisiones y hacer un acto de arrepentimiento por esas malas decisiones, esas malas acciones. Eso significa consentirse, significa quererse, significa pensar en uno mismo. Por eso quiero que cada uno pida perdón de todas sus faltas, de todos sus errores y de todas sus equivocaciones, y se aliste para iniciar un año nuevo en la paz de Dios. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Dios ha sido bueno con nosotros. Por eso, con un corazón agradecido, los invito para que digamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la novedad del nacimiento de tu unigénito en la carne nos libre de la antigua esclavitud del pecado que todavía nos oprime. Por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo, hijos, porque se les han perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Les escribo, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo, jóvenes,
porque han vencido al maligno. Les he escrito, hijos, porque conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque ya conocen al que existía desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Alégrense el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hemos venido leyendo, queridos amigos, durante estos días al apóstol San Juan. Y es maravilloso cómo pareciera que tuviera una complicidad interesante con los evangelios para darnos esas pistas necesarias, importantes y oportunas que necesitamos para tener un año 2026 muy bendecido, un año 2026 diferente. Es que a veces lo que uno necesita es que le hablen, y a veces lo que uno necesita es que le digan, y a veces lo que uno necesita es que desde afuera alguien sea capaz de ofrecernos también una alternativa. Y ese alguien es Dios,
que conociendo nuestra vida no se queda callado y nos habla al corazón. Entonces miren, queridos amigos, cómo aparece el apóstol San Juan, Dios por medio del apóstol hablándonos. Y lo más bacano y lo más especial es que le va a hablar a los hijos, le habla a los padres y le habla a los jóvenes. Entonces es como si estuviera trazándonos un camino 2026. A ver, hijos, ¿ustedes quieren que el año 2026 sea muy bendecido? Sí, Padre. Entonces dice el apóstol: les escribo a ustedes, hijos, porque se les han perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Y ahí hay dos elementos que a mí me llaman la atención. Primero, que los jóvenes hoy cometen muchos errores y que cuando uno se pone a hablar con los jóvenes, hay una gran parte de esos jóvenes que, no sabiendo gestionar sus errores, están pensando en el suicidio. Y muchos de esos jóvenes se han marginado. Y muchos de esos jóvenes están encerrados en un cuarto, engordando una depresión. Y aparece Dios hablando por medio del apóstol y les dice: muchachos, ustedes son bobos, hombre. Ustedes se equivocaron. Pero ¿quién dijo que la vida de ustedes depende de una equivocación? ¿Quién dijo que a ustedes los define un error? Tan bonito que uno escuche eso. Me equivoqué, cometí una falta, me metí con quien no me debía meter, hice lo que no debía hacer, abrí una puerta que no debía abrir, pero el Señor me está diciendo que me han perdonado mis pecados. ¿Y qué significa, queridos amigos, perdonarle un pecado a una persona, y en este caso a un joven? Decirle: tú puedes continuar tu camino, tienes derecho a recorrer el camino. El camino también es para ti. Le está hablando a los hijos y le está diciendo a los hijos que en nuestras casas y en nuestros hogares a veces nos llenamos de muchos resentimientos. Hay hijos que no le hablan a sus padres, hay hijos que no le hablan a sus hermanos. Y entonces me dice la palabra: si Dios los ha perdonado a ustedes, porque ustedes no han sido capaces de perdonar a sus padres y a sus hermanos. Miren qué cosa tan linda. Es el apóstol como preparándonos el camino. Hijos, cometieron errores, tranquilos que todo eso se les perdona. Hijos, ustedes tienen enemistad con sus padres y sus hermanos, reconcíliense. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben lo que es el perdón de Dios. Dios también a ustedes los ha perdonado. Luego, de una manera muy especial, dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Ay, qué cosa tan especial. Ustedes, papás, conocen a Dios, han recibido de Dios, han estudiado de Dios, les pusieron a Dios en el corazón, lo conocen desde el principio, no lo negocien. Entonces pareciera que le estuviera diciendo a los papás: vea, ustedes en sus casas tienen una gran responsabilidad. Y yo siempre he pensado que de las cosas que Dios le va a preguntar a los padres es por qué algunos permitieron que se les perdieran los hijos. Ustedes conocen a Dios desde el principio. A nosotros desde pequeños nos empezaron a hablar de Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros, de una manera comprometida o de una manera indiferente, sabemos quién es Él. Entonces dice la palabra: si lo conocen desde el principio, no lo negocien. Y es el momento de hablar de Dios. Es el momento de ser predicadores en un mundo que nos quiere robar los valores, los principios y las cosas buenas. Entonces los papás tienen una gran tarea, que a veces los papás son esos altavoces que en la casa tienen que decir lo que nadie más va a decir. Miren, amigos, y esto va para todos, muchas de las cosas que aprendimos y que debieron haberse enseñado en la casa, no las aprendimos en la casa, las aprendimos en la calle, porque en la calle otras personas hablaron, mientras en la casa los papás, por pudor o por miedo, guardaron silencio.
Dice la palabra, les escribo a ustedes padres, porque conocen a Dios desde el principio. Entonces no negocien a ese Dios, háblenlo, predíquenlo, comuníquenlo. Y luego dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Tantos jóvenes enredados en un vicio, en una falta, en un pecado. Y entonces le dice el Señor por medio del apóstol, ustedes son capaces, hombre. Ustedes son capaces. No vencieron pues al diablo. No vencieron al diablo con la fuerza de Dios. Si vencieron al maligno, ¿cómo no van a vencer un vicio? Si vencieron al maligno, ¿cómo no van a vencer un apego? Si vencieron al maligno, ¿cómo no van a vencer una tentación? Y entonces pareciera que les estuviera diciendo, ustedes tienen con qué. Y miren, queridos amigos, lo que les dice después de una manera muy especial a todos, a los hijos, a los padres y a los jóvenes. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Eso se llama mundanidad. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Por eso Jesús, cuando oraba a su Padre, le decía, te pido que no los saques del mundo, porque están en el mundo, pero sí te pido que los libres del maligno. Dice San Juan, no amen al mundo. 2026, un año para que nos vamos zafando un poquitico de las cosas del mundo y sus seducciones y nos vayamos metiendo más en las cosas de Dios. Si alguno ama al mundo, no está en el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, y empieza a hablar de tres concupiscencias, la carne, los ojos y el amor al dinero. Lo que hay en el mundo no es de Dios, Padre. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Venciendo la tentación de esas concupiscencias, preocúpese por hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, amigos, uno podría coger una hoja y un marcador y empezar a trazar la ruta. Dios me está diciendo a mí, le está diciendo a los padres, le está diciendo a los hijos, le está diciendo a los jóvenes, sálganse del mundo, es decir, venzan la mundanidad, la tentación de estas cosas. ¿Y qué hacen, Padre? Aférrense de Él, hagan la voluntad de Dios. Y el que es capaz de tener como brújula al Señor, siempre va a encontrar el mejor de los caminos. Por eso el Evangelio nos va a mostrar a una viejita. Y nos habla de una viejita muy linda. Ayer nos hablaba de un viejito muy especial. ¿Cómo se llamaba el de ayer? Simeón. Y hoy nos habla de una viejita muy linda, se llama Ana. Y esa mujer, dice la palabra, había estado casada 7 años y luego viuda 84. Hagan la cuenta, ustedes que les encanta calcular los años, 91. Tenía 91. Y mira lo que dice la palabra, no se apartaba del templo. Ahí hay otra pista. 2026 no es un año para que usted viva aquí metido, pero sí es un año para que usted se pegue pasaditas por acá, para que usted no se suelte de Dios, para que usted no se les olvide este vecino que tenemos ahí tan lindo que es el Señor, para que usted visite el Santísimo, para que a usted nadie le robe la Eucaristía, al menos la dominical. Y cuando uno se va trazando esos programas, miren, amigos, la primera lectura me habla de mundanidad y el Evangelio me habla de espiritualidad. La primera lectura me habla del mundo y el Evangelio me habla del templo. ¿Qué me está diciendo Dios? Salite un poquito del mundo y métete un poquito más en el templo. Esta mujer no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones de noche y de día. Se presentaba delante de Dios y le hablaba a todos de aquel niño. Amigos, yo creo que eso es lo que nos va quedando. Si Él ha hecho una obra tan linda en nosotros, háblele al mundo de Él, de sus milagros, de sus bondades, de sus gracias, de los milagros que usted le ha robado, de lo que Él hizo cuando usted creía que no era posible, de la manera como Él llegó cuando todo mundo se había ido. Ese es el 2026, un año muy lindo que nos está esperando a todos
para que seamos capaces como hijos, como padres, como jóvenes, de abrazar esas propuestas del Señor, pero sobre todo como aquella mujer Ana, de deleitarnos en la presencia del Señor en el templo, donde Dios siempre nos va a estar esperando para con su palabra alegrarnos la vida y mostrarnos el camino de la salvación. Desde esa palabra, todos nosotros somos invitados a tener un 2026 diferente. Digan conmigo, amén. Pan de vida, cuerpo del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, Santa por este pan y por este vino, Cristo fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Porque Dios es amor. Oremos, hermanos, para que trayendo sobre este altar nuestra vida, seamos muy agradables a los ojos de Dios Padre Todopoderoso. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y con obras que tú eres Padre y que cuidas de todos nosotros. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Póngase en las manos del Señor. Usted merece un año nuevo muy feliz, un 2026 muy bendecido. Pero la bendición no depende de usted, la bendición viene de Dios. No se suelte de la mano del Señor. Aquella mujer pasaba en el templo día y noche, porque sabía que la vida no le iba a alcanzar para agradecerle a Dios tantas bondades. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar en esta mañana el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque cada día nos estás invitando a ser mejores, a vencer las tentaciones del mundo, que solamente se vencen de tu mano, especialmente los que participamos de esta Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, de una manera especial de María Paula, quien manda ofrecer esta Eucaristía. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración del Padre Nuestro es la oración de una persona que sabe escuchar y sabe entender lo que Dios le está diciendo, trazándole una ruta para que el año que viene sea un año mejor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de no querer escuchar tu palabra y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Con cariño al que está a su lado, regálele un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos ayuda a vencer la mundanidad. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Nos vamos a llevar un compromiso para nuestra casa. El esfuerzo cada día, como aquella mujer Ana, de hacer la voluntad de Dios, de vivir una vida más agarrada del Señor y de entender que todo depende de Dios, no de nosotros. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia, para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mi noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Les recuerdo las Eucaristías el día de mañana, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, misa de fin de año. Y el 1 de enero, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
En el nombre del Señor se pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día, la Virgen los acompañe, recuerden que los quiero mucho. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo entre tu vientre te consagró. María.